Amada Iglesia, vamos a continuar con la serie La violencia en el hogar. En esta oportunidad vamos a estar tratando el tema del maltrato de los padres hacia los hijos. En la enseñanza anterior el pastor Alexander estuvo haciendo la introducción acerca de lo que era la violencia familiar. Y él daba muchos puntos importantes de cómo se desarrollaba la violencia dentro de la familia. Y un punto característico e importante que debemos tener en cuenta es que existe dentro de ese parámetro de violencia intrafamiliar, es la violencia que muchos padres ejercen sobre los hijos. Si bien es cierto que la Biblia da unas indicaciones para nosotros los que somos padres de cómo debemos criar, cómo debemos amonestar y cómo debemos disciplinar a nuestros hijos, muchas veces esas amonestaciones sobrepasan los límites bíblicos, llegando a convertirse entonces en violencia. Es decir, colocamos un castigo a un niño que ese castigo es superior a las fuerzas que él puede soportar. Y desde este punto de vista entonces podemos determinar que existe cierto tipo de violencia de los padres, que son algunos padres abusadores, y valga la redundancia, abusan sobre sus hijos. Ahora, las estadísticas de violencia familiar o dentro del seno de la familia son alarmantes y nuestras iglesias locales no estamos exentas de ese fenómeno. Sí, pastor, pero ¿cómo es posible que dentro del seno familiar exista violencia intrafamiliar o dentro del seno cristiano exista violencia intrafamiliar? Sí existe, porque no solamente la violencia la vamos a conocer como el acto físico de maltratar a otra persona, sino que podemos ampliarlo y existe violencia física y violencia emocional y violencia psicológica. Ahora, nuestras iglesias locales están llamadas a servir de refugio a todas esas personas que han sufrido de algún tipo de violencia y especialmente a aquellas familias donde se ha detectado que existe un foco de violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar no solo es un patrón de cultura, y aunque en muchos hogares se cree que principalmente la violencia la ejerce el esposo sobre la esposa o el padre sobre los hijos, muchas veces se da el caso contrario, donde el hombre es abusado por la esposa y donde los padres muchas veces también son abusados inclusive por sus propios hijos. Tenemos el concepto de violencia y decimos siempre, no, el hombre es el que hace o comete el acto de violencia. Pero hay casos puntuales donde la mujer es la que promueve la violencia y entonces encontramos un esposo sumiso. O caso contrario, donde en estas sociedades donde los valores se han perdido, son los hijos los que tienen el papel dominante sobre los padres. Es decir, hay hogares donde los hijos son los que ordenan y dan las órdenes a los padres y los padres obedecen como si fueran los hijos. Es decir, se ha cambiado el rol en esta sociedad en la cual actualmente nosotros vivimos. Pero surge una pregunta, ¿de dónde surge todo esto? Quiero que me acompañen a sus Biblias, a la epístola de Santiago, capítulo 4, y estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 2. Algunos hombres se creen que por ser cabeza de familia, se creen con el derecho de maltratar a sus esposas o de maltratar a sus hijos, por el simple hecho de ser la cabeza de familia. Creen que tienen ese derecho inherente de maltratar a los miembros de su familia. Pero como cristianos y como creyentes sabemos que toda esa fuente de violencia es el pecado que mora en el hombre. Leamos lo que dice la epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago hace una radiografía, o la epístola de Santiago hace una radiografía acerca de dónde viene este mal de la violencia en el hogar. Y es del corazón
no regenerado del hombre. El corazón del hombre está lleno de odio y de maldad, y jamás naturalmente el hombre buscará a Dios. De tal manera que el hombre, al estar separado de Dios, tendrá un estándar o colocará un estándar de lo que él piensa que es bueno, de lo que piensa que es malo. Pero cuando examinamos el corazón, ya sabemos que estas bajas pasiones, estos deseos de violencia, provienen de ese corazón. Pero cuando el Señor entra en nuestras vidas, nos cambia, nos regenera, nos da un nuevo corazón, y es allí cuando usted y yo comenzamos a vivir una nueva vida, y ya sabemos entonces apreciar lo que la Biblia dice acerca de la violencia. Ahora, si entendemos entonces que esta violencia es la expresión más grande de ira por la necesidad de controlar a otros y someterlos a sus deseos, vamos a encontrar entonces todo tipo de violencia en el hogar. Y la violencia entre los miembros de la familia se extiende cada día más y más y más en nuestra sociedad, porque desafortunadamente cuando el hombre se aparta de Dios, los valores morales también se apartan del hombre. ¿Por qué? Porque comenzamos a colocar valores que no son acordes a los estándares que la Biblia exige. Entonces a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Y los valores familiares, que es el núcleo principal de la sociedad, que es la familia, comienza a decaer poco a poco, y entonces vamos a encontrar familias disfuncionales. Ahora, la violencia doméstica llegó a convertirse en un gran problema social que preocupa a muchos gobiernos, a muchas ONG, pero principalmente preocupa a las iglesias locales. Es muy común encontrar, y les decía anteriormente, en nuestras iglesias locales focos de violencia familiar. El problema es que muchas veces esta violencia no se manifiesta externamente. Hay hogares de cristianos donde la esposa es abusada por el esposo, donde los hijos de los creyentes son abusados por sus padres, pero esto jamás sale a la luz pública por el miedo al que dirán. No, es que mi esposo es cristiano, me maltrata, pero yo no puedo decir nada porque la congregación me va a señalar, la congregación me va a decir o me va a apartar. De ninguna manera. Si existen focos de violencia familiar dentro del seno familiar cristiano, lo más importante es que usted se acerque y busque ayuda. Si es una mujer que está siendo abusada por su esposo, tiene que buscar ayuda inmediatamente, porque llegará el caso en que este maltrato la conducirá a la muerte. No quiero ser drástico, pero esa es la gran realidad. Pero entonces, ¿qué entendemos nosotros por violencia doméstica o intrafamiliar? Veamos lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con respecto al término de violencia doméstica, para entonces sí comenzar a entrar en el contexto de lo que es la violencia de los padres hacia los hijos. La violencia doméstica es todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación que se producen en el seno de un hogar y que perpetra por lo menos a un miembro de la familia contra algún otro miembro de la familia. Y el término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran algunos componentes de violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre y maltrato infantil. Y teniendo claro cuál es el concepto de violencia intrafamiliar, surge una pregunta. ¿Cuál es la respuesta cristiana a la violencia doméstica o a la violencia intrafamiliar? La respuesta a esta pregunta comienza, o la podemos encontrar en la misma palabra del Señor. ¿Y cómo lo detectamos? Lo detectamos de la siguiente manera. El matrimonio es la primera institución que Dios estableció entre las personas, es decir, un matrimonio entre un hombre y una mujer,
porque el hombre y la mujer fueron creados ambos a imagen y semejanza del Señor, con roles totalmente diferentes, como lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 27. El hombre es la cabeza del hogar o es la autoridad de su casa, tal cual como lo establece Efesios capítulo 5, versículo 23, o 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Y esto entonces le delega al hombre una responsabilidad de ganarse el respeto de su familia y de su comunidad, tal como lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 19, donde se da una orden de los maridos a amar a sus esposas y nunca tratarlas con dureza. Ahora, ¿por qué estoy hablando primeramente del matrimonio? Porque ¿de dónde nacen los hijos? Del matrimonio. Primero tenemos que encontrar cuál es el foco para después sí pasar a determinar cómo esta violencia afecta tanto a los esposos, a los cónyuges, como a los hijos. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, ¿cuál es el mandato? No todos al tiempo, por favor. Que los maridos deben amar a quienes. ¿Como aman a quién? A sus propios cuerpos. Efesios 5:29 dice lo siguiente: pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Entonces el mandato es que el esposo debe velar y cuidar por su esposa, y eso incluye a los hijos. Los hombres son los líderes que sirven. No debemos exigir autoridad ni debemos exigir sumisión, pero sí debemos tratar a nuestras esposas como vaso más frágil, para que la sumisión sea no por obligación, sino sea por amor. Las mujeres se sujetarán a sus esposos por amor, obedeciendo la palabra del Señor. Ahora, el abuso infantil, y ahora sí vamos a entrar al tema, es también fuertemente condenado por Dios. Aunque la disciplina es importante, la disciplina dentro del hogar para los niños debe cumplir su propósito, que es el de corregir y dirigir al niño en justicia, no como una manera simplemente de ofrecerle un castigo, sino de instruir al niño, instruirlo en justicia. Colosenses capítulo 3, versículo 21. ¿Quién me acompaña, por favor, en la lectura? Colosenses capítulo 3, versículo 21. Nos colocamos de pie, por favor, y leemos esta palabra porque con esta vamos a empezar. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Correcto. Colosenses 3:21 es el mandato para nosotros como padres a no exasperar a nuestros hijos para que éstos no se desanimen. Y Efesios 6:4 lo complementa de la siguiente manera: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿qué significa esto de no hacer enojar a nuestros hijos? ¿Y qué significa esto de criarlos según la disciplina e instrucción del Señor? El no hacer enojar a vuestros hijos es un mandato que nos es dado a nosotros los que somos padres, y es de corregir a nuestros hijos sin llegar a ese punto de hacerlos enojar. Voy a explicarlo. Nosotros que somos padres debemos o no debemos provocar que nuestros hijos lleguen a la ira al momento de corregirlos, sino que debemos respetar su sensibilidad emocional, porque debemos entender que ellos están en una etapa de formación. Y es allí cuando nosotros como padres comenzamos a formar el carácter de Cristo en nuestros niños. Cuando corregimos a nuestros hijos, los corregimos y los instruimos en amor, mostrándoles dónde está su error y guiándolos a toda verdad.
La Biblia dice, no hagan enojar a vuestros hijos. Pero, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente manera, no debemos imponer cargas que los niños no puedan llevar, exigiéndoles que se comporten como adultos. Los niños siguen siendo niños. A veces creemos o queremos, a veces queremos que nuestros hijos sean un modelo. O queremos idealizar a nuestros hijos para que se comporten como modelos. Es decir, te sientas allí derechito y no te mueves de allí. O haces esto, haz todo aquello. Y queremos entonces moldear su carácter de una forma que nosotros quisiéramos que ellos fueran. Pero tenemos que recordar algo. Los niños tienen su propio carácter y como padres debemos saber guiar y moldear ese carácter sin llegar a exasperarlos, sin llegar a que ellos entren en ira por el comportamiento. Es decir, nosotros debemos aprender a moldear el carácter de nuestros hijos y lo hacemos con amor, con disciplina, porque hay que disciplinarlos, pero siempre mostrándoles a Cristo a través de la disciplina. Ahora, les decía que debemos respetar que ellos son niños y que están en una etapa de formación. Nosotros les vamos a ayudar con la disciplina, pero los vamos a guiar a esa disciplina con amor. Pero no le vamos a exigir que actúen de manera perfecta, porque entonces estaríamos dañando el carácter de nuestros niños. Esto tampoco quiere decir que vamos a dejarlos que ellos hagan lo que quieran, de ninguna manera. Todo tiene su límite y hay que respetar esos límites. La actitud de nosotros como padres hacia nuestros hijos debe ser una actitud de amor, de respeto y aprecio durante toda la vida, porque nuestros hijos son un regalo de Dios, como lo dice el salmista en el Salmo 127, capítulo 3, versículo 4. 127, versículo 3 y 4. Herencia de Jehová son los hijos. Ahora, la parte B de este versículo dice, criándolos según la disciplina e instrucción del Señor. Nosotros los padres debemos disciplinar e instruir a nuestros hijos teniendo en cuenta siempre su valor y su dignidad como seres humanos. Es decir, ninguna disciplina que apliquemos a nuestros hijos debe llevar al niño a la humillación o a nuestros hijos a la humillación. Hay casos donde los padres humillan públicamente a sus hijos. Hay casos donde los padres, por aplicar la disciplina, llevan al niño al maltrato. Sí, hay que disciplinarlos, como les decía anteriormente, pero en los límites que establece la palabra del Señor. He visto casos, inclusive en la calle, cuando el niño comienza a hacer berrinche y es castigado. Hay que corregirlo, pero tampoco es la forma de hacerlo. Los padres lo maltratan públicamente y sí hay que corregirlos, pero no es la forma de corregirlos. No hay que llevar a esos extremos del maltrato, porque entonces nos convertiríamos en padres abusadores. Hay que aplicar la disciplina, pero hay que aplicarla justamente. Ninguna disciplina debe llevar a la humillación de nuestros hijos o a menospreciar quiénes son nuestros hijos. Porque muchos padres en un estado de enojo, por descargar la ira que llevan dentro, descargan la ira sobre los hijos, causándole incluso heridas físicas, heridas emocionales, heridas psicológicas que son muy difíciles de sanar. Las heridas físicas se sanan rápidamente, pero las heridas emocionales quedan guardadas en el corazón de nuestros hijos. Y por eso vemos que los hijos crecen con resentimiento hacia los padres. Y cuando los hijos tienen cierta edad, son ellos los que abusan física y emocionalmente de sus padres. ¿Por qué? Porque no hubo una correcta aplicación de la disciplina bíblica al momento de educar a nuestros hijos. Por eso el tema de hoy es la violencia física de los padres hacia los hijos, y es esto, precisamente mostrar el modelo bíblico, cómo se debe disciplinar, amonestar a nuestros hijos sin llegar al extremo de la violencia. Ahora, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a amar y a servir al Señor. Y esto debe hacerse principalmente con el ejemplo, viviendo vidas totalmente genuinas que glorifican y honran al Señor. De esta manera, cuando apliquemos la disciplina hacia nuestros hijos, ellos van a ver el carácter de Cristo en nosotros cuando le aplicamos disciplina y entenderán entonces
cuál es el verdadero propósito de la disciplina, y es llevarlos a que cumplan con el carácter de Cristo. Los niños son abusados y maltratados de diferentes maneras, y todo esto es abominable ante los ojos de nuestro Señor. La Biblia prohíbe el maltrato infantil, y en las advertencias que hace contra la ira indebida, porque muchas veces aplicamos ira indebida sobre nuestros hijos. Muchos niños son víctimas de palizas como resultado del fracaso de los padres. Muchos padres fracasados llegan a sus hogares y en un acto de descarga, de rabia, se descargan la ira con sus hijos. ¿Por qué? Porque no conocen del Señor. Aunque algunas formas de disciplina bíblica pueden parecer bruscas, tal disciplina lo que busca es corregir al niño y mostrarle el carácter de Cristo, pero la disciplina nunca debe aplicarse a los niños en un momento de ira. Es decir, si nosotros como padres vemos que nuestro niño comete una falta, debemos guiarlo y disciplinarlo en el amor de Cristo. Pero jamás debemos disciplinar al niño cuando nosotros como padres estemos en un estado de ira. ¿Por qué? Porque descargaremos nuestra ira sobre nuestros niños y podríamos causarle alguna falta mayor, como les decía anteriormente. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, hace una advertencia acerca de cómo debemos controlar la ira. Efesios capítulo 4, versículo 26, el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y esta es una advertencia para todos nosotros, creyentes, porque no debemos aplicar disciplina en un momento en que estemos excitados por la ira. El apóstol Pablo dice: sí, airaos, pero no pequéis. No esperen que el sol caiga sobre nuestros hombros antes de que el enojo salga de nuestros corazones, para que no le demos lugar al diablo. Y muchas veces, como padres, estamos airados por alguna situación familiar, particular, y descargamos ese enojo y esa ira con vuestros hijos, con nuestros hijos. Y el apóstol Pablo hace esa advertencia: podemos airarnos, pero no permitamos que esa ira nos lleve a cometer pecado. Y muchas veces padres maltratan a sus hijos porque no conocen al Señor. Padres que han vivido una vida de frustraciones, y el primero o la primera persona con que descargan esa ira es con sus hijos, con sus propios hijos. Esto es un llamado a nosotros como padres a que debemos corregir e instruir a nuestros hijos, pero sin llegar al extremo de aplicar violencia sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros adolescentes, recordando que ellos tienen un carácter y que ese carácter debe ser formado por nosotros como padres para llevarlos a ellos al conocimiento de Cristo, para que algún día el Señor tenga misericordia de nuestros hijos y les permita conocer al Señor. Nuestra obligación como padres es instruirlos en el camino del Señor. Pues recordemos que la salvación es del Señor y no de nosotros. Nuestra labor es llevarlos a ellos ese conocimiento, pero será últimas el Señor quien determine si nuestros niños van a ser salvos o no. Sería un ideal que nuestros niños fueran salvos, pero les digo una vez más, depende del Señor, no de nosotros. Proverbios capítulo 29, versículo 22. Dice lo siguiente: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. No hay lugar para la ira injusta o descontrolada, amados hermanos, en la vida de un creyente. Debemos confesarle al Señor nuestra ira y debemos manejar esa ira de una forma adecuada mucho antes de que llegue esa ira a manifestarse como un abuso físico contra un niño o contra cualquier otro miembro de nuestra familia. Si estamos airados,
Lo primero que debemos hacer es ir a los pies del Señor y confesarle nuestro pecado y nuestra ira para que el Señor nos dé la paz y la tranquilidad. Y de esa manera entonces sí poder amonestar a nuestros hijos. Hay cosas que nuestros niños hacen que nos molestan en gran manera. Sí, es cierto, pero debemos medir las consecuencias de la aplicación de la disciplina. Porque muchas veces no medimos y maltratamos físicamente a nuestros niños. A veces los maltratamos verbalmente. Y por eso, les decía anteriormente, se crean familias disfuncionales, porque el niño, cuando no es disciplinado correctamente, va creciendo en su corazón ese odio hacia su padre o hacia su madre cuando son disciplinados. Por eso es importante que cuando disciplinemos a nuestros niños, mostrarles el propósito de esa disciplina. Y no disciplinarlos por disciplinarlos o porque hizo algo malo. Es decir, el niño hizo algo malo, entonces lo voy a castigar y le voy a pegar. De ninguna manera. Es mostrarle dónde ha cometido su error y mostrarle que debe corregir su error, pero en el amor de Cristo, para que él pueda formar su carácter como el Señor. Porque si lo hacemos de una forma equivocada, el niño crecerá con rencor y más adelante ese rencor se manifestará también de él hacia sus miembros de la familia. Hay niños que crecen con rencor, se casan y se convierten en padres u hombres abusadores. Y abusarán de sus esposas y abusarán de sus hijos, porque eso fue lo que aprendieron en el seno del hogar. La Biblia prohíbe el maltrato infantil en la condena que hace acerca del pecado sexual. Pastor, ¿por qué habla del pecado sexual? Porque muchas veces dentro del seno familiar se abusa sexualmente de los niños. Y esto hay que decirlo, porque esto no es un secreto. Muchas veces en los mismos hogares vemos padres abusando sexualmente de sus hijos. Y la Biblia condena este tipo de prácticas. El abuso del acoso sexual es particularmente devastador. Y en las Escrituras abundan advertencias acerca de este pecado. Forzar a un niño para cometer un acto sexual es un delito malvado, reprobable, es horrible. Además, cometer un pecado sexual, el autor también está atacando la inocencia de un niño, de las personas más vulnerables. Ustedes se pueden imaginar lo reprobable que es que un niño sea abusado por sus propios padres. El abuso sexual viola todo acerca de una persona, desde su comprensión de sí mismo hasta los límites físicos y su conexión espiritual con nuestro Señor. Y en un niño estas cosas están tan poco establecidas, es decir, el niño todavía no comprende esa magnitud y esto produce una alteración en su vida. Y desafortunadamente, les decía anteriormente, estos niños crecerán con ese odio y si son abusados, y más por miembros de su familia, se convertirán ellos más adelante en abusadores. Las estadísticas así lo dicen, la mayoría de los abusadores sexuales está determinado por estadísticas, según estudios psicológicos, científicos, que los niños que han sido maltratados durante toda su niñez física, verbal, psicológica y sexualmente, se convierten en futuros agresores también sexuales y depravados que abusan sin medir las consecuencias. De allí la importancia y el llamado que el Señor hace a nosotros como padres a velar por la correcta aplicación de la disciplina al momento de amonestar a nuestros pequeños, a nuestros niños. Otra forma en que la Biblia condena el maltrato infantil es en su prohibición del abuso psicológico y del abuso emocional. En Efesios capítulo 6, versículo 4, lo leíamos anteriormente, hay una advertencia acerca de no hacer exasperar a nuestros niños con la aplicación de la disciplina. La disciplina verbal que lastima, que es una disciplina que se aplica sin amor, es una manipulación emocional que causa en el niño que pierde esa conexión con nuestro Señor. Por eso, amados hermanos, quiero que me acompañen a leer Colosenses capítulo 3, versículo 21.
Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Colosenses 3:21. Sienten. Les decía anteriormente, es un mandato, es una orden a nosotros como padres, a que no llevemos a nuestros hijos al límite de exasperarlos, para que nuestros hijos no se desalienten. ¿Y en qué se van a desalentar? Precisamente se desalentarán en no obedecer las órdenes de nosotros como padres y en no seguir el camino en el cual usted y yo como padres los estamos instruyendo. Por eso la forma correcta de aplicar la disciplina es como lo dice la Biblia, aplicarla con amor, amonestando al niño, disciplinándolo y llevándolo a reconocer su falta delante de nosotros como padres y principalmente delante del Señor. Porque recordemos que todo lo que se hace que no agrada al Señor, ¿qué es? No todo al tiempo, es pecado. Entonces hay que llevar al niño a reconocer su pecado para que entonces este niño pueda crecer en los caminos del Señor. Efesios 4:15 al 16 y del 25 al 32 dice que debemos hablar la verdad en amor y usar nuestras palabras para edificar a otros, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, especialmente hacia la mente y los corazones de nuestros hijos. Para obtener buenos resultados, es importante que se administre la disciplina amorosa de una manera adecuada. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros llevar a irritar a nuestros hijos? De la siguiente manera, si la disciplina que nosotros aplicamos no se aplica de una manera correcta, estamos llevando a irritar a nuestros hijos, los estamos llevando a que se exasperen. Porque si la disciplina que aplicamos no corresponde con la gravedad o con la falta y se administra de una manera muy fuerte, los hijos se resistirán a aceptar esa disciplina. Es decir, voy a colocar un ejemplo. Si nuestro niño está en el salón en este momento y está haciendo ruido, nosotros lo amonestamos y le decimos, hijo, por favor, haz silencio que estamos en el servicio. Esa es una forma de amonestarlo. Pero si el niño hace ruido y nosotros no lo amonestamos, sino que inmediatamente lo sacudimos, le pegamos, lo maltratamos, no estamos aplicando de una manera correcta la disciplina que la Biblia está exigiendo. Y esto lleva entonces a que nuestros hijos se exasperen. Por eso es importante que nosotros como padres podamos o aprendamos a aplicar la disciplina como la Biblia lo exige. La disciplina siempre debe administrarse con amor. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice lo siguiente: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, la Biblia nos insta a que debemos corregir a nuestros hijos. Hay padres que por amor no amonestan a sus hijos, pero en realidad ese amor se convierte en odio. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El que detiene el castigo realmente está aborreciendo a su niño o a su hijo. Mas el que lo ama disciplina a su hijo. Nosotros debemos llevar a nuestros hijos a la disciplina con amor, sin llegar al extremo, como les decía anteriormente, de entrar en el abuso físico, de entrar en lo que se conoce como violencia. Si nosotros razonamos con nuestros hijos, ellos comprenderán entonces que la disciplina es para corregir su estado de pecado. Y esta disciplina se aplica para poder llevar su alma a estar en perfecta comunión con el Señor. Proverbios 22:15 dice lo siguiente: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, hay que corregir a nuestros hijos. En ningún momento estamos diciendo que no se debe corregir. Lo que estamos diciendo es que se debe corregir, pero con los principios bíblicos establecidos, para no llegar al extremo de cometer violencia contra nuestros niños o con nuestros hijos. Por otro lado, es conveniente que los niños experimenten las consecuencias no deseadas de su mal comportamiento. Por ejemplo,
Si el niño comete una falta contra otra persona, nosotros debemos insistir a que este niño se disculpe con la otra persona. Cuando un niño no respeta las reglas familiares, nosotros como padres podemos interponer ciertas restricciones para destacar la importancia de la obediencia. Y es recomendable para nosotros como padres administrar la disciplina en el momento apropiado. Es decir, si el niño cometió la falta, en ese momento se debe aplicar la disciplina. ¿Qué sucede? Que si el niño comete una falta ahora y le aplicamos la disciplina 2 días después, no estamos haciendo absolutamente nada. O si lo hacemos 1 hora después, no. La disciplina debe aplicarse en el mismo momento en que la falta es detectada. Porque entonces, para que el niño pueda comprender dónde está faltando o dónde ha fallado. Pero si usted no lo amonesta inmediatamente, sino que lo amonesta 1 hora después, el niño no sabrá o el hijo no sabrá por qué está siendo amonestado. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, enseña lo siguiente. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por eso es importante aplicar la disciplina en el mismo momento en que se comete la falta. Porque si detenemos la aplicación de la disciplina, miremos las consecuencias. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos entonces dispuesto al mal, si dejamos pasar la falta. Esto no quiere decir que al aplicar la disciplina estamos siendo violentos, y en eso quiero ser objetivo. Hay que aplicar la disciplina con amor y como lo establece la Biblia. Finalmente, o de igual manera, muchos niños tratarán de evitar o tratarán de ver cómo evitar el castigo por su mal comportamiento. El niño comete una falta y sabe que usted lo va a amonestar, ¿y qué hace el niño? Sale corriendo, o se esconde, o busca a sus abuelos para que los abuelos lo protejan cuando el padre va a aplicar la disciplina. Claro que sí. El niño sale corriendo, abuelita, es que mi papá me va a pegar. Y la abuela, como buena abuela, viene y lo guarda y lo protege. Pero eso es un mal comportamiento. ¿Por qué? Porque los abuelos deben entender que ellos fueron padres. Los abuelos deben entender que la responsabilidad de la aplicación de la disciplina recae sobre los padres. Y algunos abuelos, no estoy diciendo que sea malo, lo hacen con amor. Guardan a sus nietos para que el padre no le aplique disciplina. Pero no debería ser así. Porque lo estamos enseñando entonces a no obedecer a vuestros padres. Y eso finalmente se convertirá en un pecado. Por consiguiente, una vez que usted o nosotros como padres hayamos advertido que vamos a disciplinar a nuestros hijos, asegurémonos de cumplir con esa amonestación. Porque muchas veces decimos, te voy a amonestar por la falta que hiciste, te voy a hacer esto por lo que hiciste, y no aplicamos la amonestación. El niño dirá, mi papá no me aplicó la amonestación, quiere decir que puedo seguir haciéndolo. Entonces en otra oportunidad lo va a hacer, y va a perder usted como padre la autoridad que tiene sobre su hijo. Ese es como cuando usted le dice, te voy a castigar y no lo hace. El niño se acostumbra a que usted siempre lo va a amenazar o a amonestar y nunca va a aplicar la disciplina. Por eso si usted le dice a su hijo que lo va a amonestar, amonéstelo inmediatamente, para no generar un mal comportamiento en nuestros pequeñines. Y está muy claro, amados hermanos, que la Biblia enseña, como les decía, acerca del abuso infantil. El maltrato infantil en cualquiera de sus formas, física, verbal, psicológica o emocionalmente, está mal visto delante de los ojos del Señor. Cualquiera que sospeche que un niño está siendo abusado, maltratado dentro del seno del hogar, tiene la obligación de informarlo a las autoridades competentes. Si usted ve un caso de maltrato infantil,
Usted como ciudadano, como creyente, está en la obligación de denunciar ante las autoridades competentes ese tipo de comportamiento. Porque aquel que ha sido víctima de abuso o que haya abusado de niños puede encontrar esperanzas y sanidad y perdón en el Señor. Tanto el abusador como el abusado, si reconocemos nuestros pecados o ellos reconocen su pecado, pueden acercarse a los pies del Señor y el Señor puede restaurarlos, tanto al abusado como al abusador. Y por último, quiero que me acompañen a sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice la Biblia de la siguiente manera: hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales restaurad a tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo, porque si alguno supone que es algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloria solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propio peso. Lo importante aquí es reconocer que si hay alguno es sorprendido en alguna falta, nosotros debemos entonces llevar a esa persona a reconocer sus errores. Y esto en la aplicación de que si nosotros vemos a algún padre cometiendo un abuso de violencia física sobre sus hijos, es recomendable amonestarlo y llevarlo a que reconozca su pecado por utilizar la fuerza extrema sobre estos pequeñines. Amén.